Antes de ir a la charla, como a los periodistas nos gusta contar historias, permítanme contarles una. Hace cosa de 2 años, por una cuestión profesional, me tocó entrevistar a un neurocientista español, Tomás Alonso. Y bueno, pasamos una hora conversando sobre neurociencias y sobre el final yo le digo, déjeme por favor, doctor, hacerle una última pregunta. Dígame, ¿qué es lo que desconocemos hoy del cerebro que va a cambiarlo todo? Y sin dudar un segundo, él me dijo, bueno, no sabemos cómo funciona. Y yo lo miré y él debe haber visto mi cara de sorpresa porque habíamos pasado una hora larga conversando sobre neurociencias, avances, estudios de imagen y una serie de cosas. Y yo pensé que, bueno, tenía ya la entrevista resuelta. Y entonces me dijo, mire, tenemos pistas, tenemos indicios, pero yo no puedo decirle a usted, por ejemplo, por qué una persona es autista, o por qué una persona se enamora de otra o deja de quererla. Sigamos con el ejemplo más amable, me dijo. Bueno, sabemos que cuando una persona se enamora hay como una revolución hormonal en su cuerpo y en el cerebro pasan cosas. Hay áreas límbicas que se encienden, que de alguna manera afectan la impresión, la percepción que tienen del otro y de otras áreas del cerebro. Pero yo tengo la impresión de que hay un mecanismo muy sencillo que pone en funcionamiento todo eso y nosotros no sabemos qué es lo que pasa para que algo dé on y empiece a funcionar. Y creo que lo que nos hace falta es poder ver el cerebro un poco más de arriba para percibir el bosque y que el árbol no nos tape ese mecanismo de funcionamiento. Todo eso creo, me decía Ortiz Alonso dándome ánimo, va a pasar en los próximos 30 años. Yo salí de esa entrevista y de esa conversación convencida de que todo eso que acababa de pasar era como la síntesis del misterio, de la noción de misterio más absoluta que yo conocía. Y parte de mi interés y de mis ganas de estar esta tarde aquí tiene que ver con el deseo de ignorar un poco menos acerca de todo lo que pasa en esta cabina de mandos que todos tenemos y que rige mucho de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, por razones misteriosas. La idea es hoy justamente tratar de saber un poco más o de ignorar un poco menos de las relaciones que hay entre arte y ciencia. Ámbitos que en apariencia parece que van paralelos, porque a la razón solemos asignarle el ámbito científico y a la inspiración el arte. Y hay, sin embargo, territorios que a priori podemos convenir todos que ambos comparten, por ejemplo, el de la curiosidad, el de la intuición, el de la observación. Para hablar un poco de todo esto tenemos a los 2 señores que están aquí a mi lado, a quienes voy a presentarles. El doctor Ricardo Allegri se graduó de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 1981 y en 1994 finalizó su doctorado en Ciencias Médicas con su tesis sobre memoria procedural. Ha sido jefe y consultor de infinidad de instituciones. Hoy, y desde febrero de 2011, es jefe de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología del Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea de Fleming. Y además es investigador principal de CONICET y del Consejo de Investigación del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado más de 150 trabajos científicos el doctor y tiene 11 libros de la especialidad publicados. Infinidad de premios han celebrado y apoyado su trabajo. Pablo Lapadula es también científico y artista visual, doctor en Ciencias Biológicas, desarrolla investigaciones en el Laboratorio de Hipoxia y Respiración Celular del Instituto Tacchini, CONICET. Se formó en arte con Alberto Goldenstein, Carlos Gorrearena y Eduardo Estupía y en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha desarrollado una activa plataforma interdisciplinaria entre arte y ciencia y su obra integra la colección de distintos museos. Mamba se ha expuesto también en Malva, en Proa, en el CCK, en la colección Fortabat, en
el Centro Cultural Recoleta y otras instituciones. La idea, como para organizarnos hoy, según lo convinimos hace algunos días, es que tanto el doctor Alegri como Pablo comiencen hablando unos 10-15 minutos de un disparador que pueda entender interesante para abrir la discusión y después sí conversar un poco sobre todo esto. Así que yo los dejo ahora, no sé. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Crivelli, que siempre nos da la oportunidad de estar acá con todos ustedes y de juntar esto que a priori parecería que está separado, que es la ciencia y el arte, y que en realidad funcionan dentro del mismo sistema, que es el sistema cerebral, y tienen toda la relación con lo que tiene que ver con el cerebro. Cuando planteábamos un poco la temática y hablábamos de la cuestión de los sentidos, yo me preguntaba qué cosa a mí me sorprende todos los días la información desde la neurología. O sea, yo creo que coincido con el neurocientífico que decía, yo creo que el aprendizaje del cerebro recién está empezando, es mínimo lo que entendemos, es mínimo lo que conocemos, y el universo del cerebro es apasionante. Pero cuando yo pensaba en la cuestión de los sentidos, me vino enseguida el término de la sinestesia. ¿Por qué la sinestesia? Porque la sinestesia, o sea, la sinestesia es una capacidad o, digamos, una posibilidad que tienen algunas personas en tener una interrelación entre información de varios sentidos y poder ver el sonido de una letra o poder percibir el olor de un color o poder, hay una interrelación en el juego de los sentidos. Y la sinestesia es sumamente apasionante porque en población general la sinestesia tiene alrededor del 4% de la población puede tener, tiene esa capacidad. Pero no es una capacidad de que yo puedo decir cualquier cosa con cualquier cosa, sino que aquel que tiene lo que es la sinestesia, tiene como una regla interna, o sea, está codificado, o sea, no es una que se da de cualquier forma. Y cuando yo escuchaba a Ismael, y un poco Ismael nos contaba cómo funciona toda esta sistemática de los sentidos, es interesante porque nuestro cerebro tiene distintos niveles de procesamiento, de nivel de procesamiento más simple a niveles de procesamiento más complejos. Y la única forma de ingresar información en el cerebro es a través de los sentidos. Los sentidos son los canales que permiten llegar a mi pensamiento. Y es interesante porque el procesamiento, como nos mostraba Ismael, de cada uno de los sentidos, él nos contaba lo visual, sigue distintas estaciones, pero sigue independiente durante todo un proceso. Yo percibo y reconozco lo que percibo visual, percibo y reconozco lo que percibo en auditivo, y van por sistemas absolutamente separados. Es interesante que en los primates inferiores la relación entre esta sistemática de los sentidos se da a través de algo que es el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Y en los primates inferiores, en los animales inferiores, los animales inferiores perciben, reconocen y enseguida tienen la carga emocional, y la relación se da a ese nivel. El ser humano logra saltar eso, y ese es uno de los saltos filogenéticos que es apasionante. ¿Por qué? Porque logra hacer el salto entre los sentidos independizándose del sistema límbico. Y eso lo permite una estructura que es la estructura que permite que lleguemos al concepto.
Cuando yo hablo de una rosa, rosa es la palabra, y en esa palabra rosa yo estoy poniendo el concepto de lo que todos conocemos como rosa. Pero una rosa tiene una característica que es el color, una característica que es el olor, una característica que es el tacto de haberme pinchado cuando toco una rosa, o sea, tiene características de cada una de las entradas sensoriales. Y yo puedo gatillar el imaginarme una rosa desde un color que estoy viendo, hasta un pinchazo por algo que me sucedió, hasta un olor que aparece en el ambiente. O sea, mi cerebro, entrando por cualquiera de los canales, puede llegar a esa conceptualización. Y esa conceptualización es la que me permite ponerle un rótulo y que estemos dialogando entre nosotros y que yo no tenga que tener una rosa acá adelante para que ustedes imaginen la rosa, porque el lenguaje le permite al ser humano hacer ese gran salto. Es interesante porque cuando yo pensaba en esto de los sentidos, pensaba en esto de las sinestesias, y las explicaciones de las sinestesias tienen que ver mucho con esta interrelación, pero no con una interrelación a nivel básica, porque no se da en los circuitos del hombre, sino que esa interrelación tiene que pasar como si fuera un ideograma por el modelo de los conceptos. Cuando pensaba en esto de la sinestesia, a mí siempre me interesó mucho, y ya hace 2 años lo charlamos, la cuestión de Funes el Memorioso y Alexander Luria, ¿no? La cuestión, y nosotros el año pasado con un grupo canadiense publicamos sobre las sinestesias, o sea, sobre el tipo de memoria de Funes el Memorioso y el tipo de memoria del paciente de Luria. Ya todos discutimos, todos conocemos, pero además el fenómeno sinestésico que tenía Funes y el fenómeno sinestésico del paciente de Luria eran exactamente igual, y los dos tenían esto casi savant, ¿no? Casi entrando en el espectro de los autistas, tenían esa característica de que el pasaje por esto que yo les decía, por esa posibilidad de llegar a la abstracción, no lo podían hacer. Funes tenía su memoria como imágenes sucesivas y no podía llegar a la simbolización. El paciente de Luria tampoco podía llegar, probablemente porque esta sistemática del sentido estaba puenteando y no estaba pasando adecuadamente por lo simbólico. Yo creo que lo que tiene que ver con el procesamiento del cerebro es extremadamente apasionante. Creo que conocemos mucho más que lo que conocíamos hace 100 años, sin duda. Creo que conocemos mínimo de lo que podríamos conocer. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que me da un poco de pudor hablar después del doctor y de todos los que han hablado antes. Bueno, me presentaron, yo soy doctor en biología, hago investigación, soy artista visual y acepté la invitación, digamos, de venir acá con mucho temor y orgullo al mismo tiempo. No soy neurólogo, soy especializado en fisiología cardíaca, desarrollamos un modelo de protección a infarto en animales de laboratorio, soy formado en la universidad pública, entonces cada vez que me invitan a hacer una devolución social es como un deber profesional hacerlo. Y como artista, digamos, los artistas del campo del arte tienen una mayor difusión tal vez que a veces el campo científico, que se habla de una clave un poco más críptica o académica. El arte generalmente tiene más llegada al gran público y a veces es una buena estrategia utilizar el arte para hablar de ciencia. Y como recién decía antes también Mariano, el ser humano es un ser visual
Una imagen, como dice John Berger en sus bellos libros, comunica más que 1000 palabras. Los niños aprenden a hablar a través de las imágenes y después aprenden a escribir y hablar. Entonces el arte tiene esta ventaja, comunica a través de la imagen, comunica a través de la emoción. Por eso es este desafío. Les voy a hablar un poco torpemente y sin saber de lo que digo, pero bueno. Y otra de las cosas que me llevó a aceptar esta invitación fue una cuestión personal. Los artistas trabajamos siempre de cuestiones personales. Se va a cumplir prácticamente 1 año y medio de que se ha internado mi madre. Mi madre fue psicóloga, fundadora de la Sociedad Argentina de Psicodrama, junto con Tato Pavlovsky, una mujer muy inteligente. Hace 1 año y medio ya apareció con demencia senil, Parkinson, y tuvimos que internarla. Una mujer independiente que en el final de su vida termina pobre, dependiendo de la medicina y de todo el mundo. ¿Por qué cuento esto? Digamos? Porque voy a tratar de articular de qué forma arte y ciencia pueden trabajar juntos de alguna manera, digamos, ¿no? Sin que la ciencia reduzca al arte y sin que el arte diga que la ciencia es una estructura demasiado obtusa para entender cosas que emocionalmente superan al mecanismo explicado por la ciencia. Yo me empecé a enfrentar con la pérdida de la memoria familiar a través de la pérdida de la memoria de mi madre. Perdida la memoria de mi madre, perdía la memoria de mi abuelo. Hace un rato cuando entré acá, me puse a hablar con unas personas del museo. Mi abuelo fue de las primeras camadas de judíos, digamos, expulsados por la Rusia zarista, llegó en 1896, de los famosos gauchos judíos, y él emigró a Mendoza y fue el inventor de la bomba antigranizo de Mendoza. Con eso, digamos, se protegía los cultivos y se podía garantizar el viñedo. Bueno, perdía la memoria de mi madre, yo perdía estos relatos de mi abuelo, que no sabíamos a ciencia cierta dónde empezaba la fantasía, el relato, ¿sí? la mística familiar, o realmente era una historia. Entonces, esto es lo que me importaba, digamos. Perdida la memoria de mi madre, esto articula una recuperación de la memoria. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Yo le empiezo a pedir a mi madre, internada ella, que me hable del abuelo. ¿Por qué? Tal vez ustedes lo saben mejor que yo, pero en estas enfermedades se pierde una memoria de corto y mediano plazo, pero aparece raramente una memoria profunda. Y es a través de esta pérdida de conciencia animal donde ella me empieza a hablar de una memoria profunda, me empieza a contar la dirección de su primera casa en Mendoza, me empieza a contar cosas que nunca hablamos, y yo ya no sé dónde estoy parado, dónde empieza la verdad, la ficción, ¿no? Pero en todo este mare magnum de cosas, cuando yo tengo que desarmar la casa de mi madre, porque todo se vive en su casa, yo me encuentro también en el fondo de la memoria de esa casa un arcón con todos los escritos de mi abuelo, donde no sabía también dónde empezaba la ficción y terminaba la teoría, digamos, y articulando entonces en las visitas a la internación y viendo las cosas de mi abuelo y anotando las cosas que mi madre me va diciendo todavía, yo empiezo a armar una especie de mapa de recuperación de una memoria emocional de la familia, que esto es lo que me importaba a mí. La recuperación física está en manos de la medicina, ¿sí? Alopática, la acompañan, pero acá el punto era la recuperación emocional, la pérdida de la memoria de la emoción, ¿sí? Una memoria que ancla al ser humano en lo que es como persona, no como máquina. Paradójicamente, desde el Museo de la Inmigración de la Universidad 3 de Febrero me invitan a hacer una muestra sobre mi abuelo. Entonces, de esta forma yo puedo articular a través del arte una recuperación afectiva de la memoria de mi madre, que termina siendo la memoria afectiva familiar, ¿sí? Y lo que da sentido a la vida como persona y deja de ser un animal, que creo que era lo que el doctor recién estaba marcando esa gran diferencia. Así que a través de una operación del arte, yo logro un contacto con mi madre, en su estado realmente de demencia senil. Logramos comunicarnos emocionalmente más allá de la tragedia de la internación. Logramos por un segundo sacarnos de encima, ¿sí? Este velo oscuro, y podemos pararnos desde la memoria más profunda hacia el futuro más lejano, ¿sí?
y es de una forma un diálogo muy extraño, obviamente, ustedes deben entender lo que estoy diciendo, pero al transformar, digamos, este drama y esta pérdida de memoria física y recuperación de memoria familiar y trasladado a la sala de arte contemporánea, ahí se produjo un plus que yo jamás imaginé que pudiera ser posible. Bueno, este es uno de los ejemplos que se me ocurrió compartir con ustedes. La otra cosa importante es que para hacer este trabajo yo tuve que mostrarle muchas imágenes a mi madre, y acá apareció el poder de la imagen en sí misma. Me di cuenta que era distinto mostrarle una lámina, tal vez colgada en la pared, que mostrarle una imagen emocionalmente de su propia vida. Esto tiene un impacto totalmente distinto en la calidad de la respuesta. Había una conexión emocional. Lo mismo pasaba cuando yo le mostraba mis pinturas a través del teléfono celular, ¿no? Yo iba trabajando y le decía, mira esto, y evidentemente ahí a ella le disparaba una conexión totalmente distinta, que la separaba del padecimiento, ¿sí?, patológico. Es así que a través entonces de la operatoria del arte, yo logro tener con ella una nueva comunicación, tal vez como nunca antes la había tenido, una comunicación viva, genuina del momento, desmarcada del padecimiento. Esto es profundamente importante para ella y para los que acompañamos a las pobres personas que sufren demencia senil. Al mismo tiempo, entonces, trabajar con la imagen, trabajar con los cuadros, construir a partir de esto, y tal vez sin pretender curarla a ella, que es una enfermedad que no tiene cura, pero sino recuperar y mejorar esa calidad de vida, ¿sí?, y transformarla en un presente positivo, proactivo. Sumo también a mi hija, la nieta, mi madre. Ellas, desde que mi hija nació, dibujaban juntas. Entonces acá apareció otra cuestión importantísima. Cuando mi hija le lleva un dibujo a mi madre, el dibujo en la sala de internación es como una ventana al mundo. No es un dibujo cualquiera, es el que hizo la nieta. Y entonces ella permanentemente mira esos dibujos y se mete a la vida a través de los dibujos. Y va más allá, esto es importante para el artista, va más allá de si el dibujo es lindo o feo. Lo importante es quién lo hizo ese dibujo, es la pregnancia de la materia, de la mano sobre el papel, ¿sí? El dibujo, una pintura, no es una lámina, ¿sí?, no es un afiche publicitario, tiene una impronta espiritual y material del que lo hizo. Entonces estos dibujos trabajan sobre mi madre como realmente una potencia de vida. El otro día llego a la internación y faltaba servido el dibujo, no estaba el dibujo en la pared que mi hija le había regalado, que era un bosque con un osito. Y me dice, ¿viste, Pablo? Digo, ¿qué? Se fue el osito. Digo, ¿cómo se fue el osito? Me dice, sí, se fue, está del otro lado, está del otro lado de la pared, que hay un jardín. Creo que esta es la potencia del arte, ¿sí? Llevar a la persona más allá de sus propias limitaciones físicas, ¿sí?, y proyectarlo a través de un futuro emocional, que no sabemos desde la ciencia cómo funciona, cómo agarrarlo. Creo que es una pregunta tal vez que mejor la ciencia no se meta, que el arte le responde mejor. Pero bueno, era un poco el panorama que quería comentar. Puedo hablar 10 horas más de otra cosa, pero creo que para lo que estamos acá. Mientras nosotros empezamos como a ordenar algún tipo de conversación acá, no sé si finalmente se pudo hacer aquello de recabar algunas consultas que iban a mandar por mail. Alguien de la organización, si puede decirme eso para ver cómo manejamos los tiempos, estaría bien. Me voy a quedar con algo de lo que decía Pablo, porque bueno, esto también es una instancia en la que venimos a compartir historias. Yo le contaba al doctor Alelli en una reunión previa a la que Pablo no pudo venir, que de alguna manera yo tenía alguna vinculación con la cuestión de la memoria, el arte, a partir de mi padre, que también tuvo algún traspié
médico, con su propia cabeza, pobre, y de buenas a primeras, de haber sido un gran médico, un historiador amateur, escritor, qué sé yo, tuvo un tumor cerebral, luego una ACV, etc. Y a pesar de pasar muy bien el último año y medio de su vida, hasta que nos dejó, perdió absolutamente la memoria, no recordaba muy poco de lo que había sido él, ¿no? Y entonces uno de los momentos de encuentro felices, me atrevería a decir, que yo recuerdo de ese último tiempo de mi padre, era la posibilidad de leerle algún capítulo de algún libro que él había escrito, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, bueno, papá, me acuerdo de uno muy puntual que era sobre qué había sido de los soldados, de los prisioneros ingleses que vinieron a invadir en las invasiones inglesas en la Argentina, qué había sido de la vida de los que quedaron por acá, lleno de historias, muy divertido. Decía, ¿te acordás de haber escrito esto? No, me dice, no tengo idea, pero qué bueno que lo escribí, ¿no? Qué bueno, la verdad que me encanta haber escrito esto. Y bueno, y así conversábamos de cosas totalmente irreproducibles e impensables, porque ya eran minucias, pero que nos permitían estar cerca, ¿no? Vale decirles también que no sabía mi nombre, sabía que yo era la hija, pero confundía mi nombre con el de su madre, con mi abuela. Pero bueno, me sentí muy cerca de lo que contaste, porque es cierto, muchas veces estar con otro pasa por compartir un cuadro, una foto, una historia, algo artístico que nos vincula con lo que somos, con la memoria, cuando ya no podemos hacer memoria, ¿no? Así que bueno, yo voy a salir un poco de esto que contaba Pablo y llevarte a otras obras tuyas, porque como yo sabía, tenía alguna pista de que el doctor iba a hablar de sinestesia. Pensando en tu obra, se me ocurría que hay algunas que son sinestésicas del vamos, digo, que mezclan sentidos, impresiones. Por ejemplo, tus pinturas con humo. Yo decía, esas pinturas tienen que ser ahumadas, esas pinturas tienen que traer también, además de lo que vemos, el impacto del fuego, del humo, del bosque. Y quería preguntarte si había estado en vos, desde el momento inicial, pensar, de concebir esas obras, esa intención de alguna manera atacar, en el mejor de los sentidos, al espectador desde distintos sentidos, ¿no? Bueno, gracias. Solo antes de responder una cosa, mi madre cuando me ve me dice, hola papá. Pero bueno, pues salgo de ahí, de ese lugar emocional, vuelvo. El humo, bueno, como digo, yo trabajo, pinto con humo, muchas obras con humo, y hablando de la sinestesia, justamente eso, los trabajos con humo, yo los hago desde un lugar como biólogo en el sentido amplio de la palabra, no como científico biólogo. Biólogo es la persona que estudia la vida, ¿no? La vida se puede estudiar desde muchos ángulos, con muchas estrategias. Acá la estamos abordando desde el campo de la ciencia, que es una metodología mecánica, ¿no? Hipotética, deductiva, pero hay muchas formas también de ser biólogo sin ser un mecanicista, como lo hacemos en el laboratorio. Una de las ideas de trabajar con humo es, presentar, ¿sí?, ante una obra de arte, a través de la estrategia, de la matriz de la obra de arte, el elemento natural en sí mismo, ¿sí? El elemento. A mí no me interesaba, digamos, representar, ¿sí?, la naturaleza, sino que me interesaba y me interesa capturarla, no representarla, sino presentarla, ¿sí? En el laboratorio agarramos la naturaleza y trabajamos con la naturaleza, hacemos un modelo que después modifica la propia naturaleza. Yo en el arte persigo ese mismo objetivo, es obviamente pretencioso, pero a través del arte, la hoja sobre el cual trabajo como uno es un modelo experimental, donde yo capturo un fenómeno natural, ¿sí?, que es la combustión, es el humo. Entonces, cuando sucede esto que vos decís, yo siento que la obra es mi objetivo y llegó a buen puerto, ¿sí? Uno está viendo, es la captura, la fijación, es un corte de tejido fijado, ¿sí?, en el vidrio,
¿sí? Bueno, acá está fijado un fenómeno de combustión sobre la superficie de una hoja o la superficie de una tela, y uno tiene que tener entonces, si la obra funciona bien, la obra debería remitirle a un montón de sentidos de la utilización del fuego, que empieza en la mitocondria dentro de la célula. Yo trabajo en respiración celular, entonces la combustión en realidad de una vela es la combustión química que está dentro. Son distintos niveles de evidenciación del mismo fenómeno, que parezcan totalmente lejanos. La combustión es quemar oxígeno para la vida, y en este caso para hacer una retórica visual con el humo, pero me estoy yendo de las ramas. Entonces, cuando la idea es que si yo trabajo con un elemento natural, ¿sí?, tan pregnante como es el humo y es gaseoso, y lo fijamos sobre una superficie, pasa a ser sólido, pero si logro capturar una esencia de ese elemento natural, esa visión ante esa imagen me tiene que remitir a esta connotación gaseosa del humo, y me tiene que llevar, porque el arte es una cuestión cultural, y yo quiero y debería de esa obra remitirme a la manipulación del fuego, debería remitirme a la caverna, al paleolítico, ¿sí?, al primer dibujo que hizo el ser humano cuando transformó la materia en herramienta, que fue agarrar un pedazo de carbón y sobre la oscuridad de la caverna dejar su registro y transformar el mundo, por primera vez a propia voluntad. Así que sí, me interesa. Cuando sucedió me pongo muy feliz. No sé si respondí un poco. ¿Puedo comentar algo? Creo que es muy interesante porque es un poco lo que yo había empezado a explicar, es el hecho de poder llegar al concepto, el hecho de poder llegar al simbolizar, en el cual uno genera y trata de buscar lo que son los rasgos prototípicos. O sea, una taza es una taza porque es un recipiente con asa, y hay 1000 formas de taza distintas, pero lo prototípico de la taza es eso que hace que una taza sea una taza y no sea un vaso. Entonces, yo a través de los sentidos normalmente estoy captando información y estoy seleccionando de esa información qué es lo prototípico que me lleva al almacén, en el cual yo tengo archivado las informaciones que forman los conceptos, ¿no? Por eso creo que es muy interesante, y lo que yo decía, uno puede entrar al concepto desde distintas entradas, desde distintos sentidos, ¿no? Y uno puede llegar y caracterizarlo, y bueno, y el ser humano le pone después una etiqueta ahí atrás, ¿no? Pero eso nos permite que él nos describa todo lo que nos estaba describiendo, aún sin tener la imagen acá delante, y todos ustedes entienden de qué estamos hablando, ¿no? Es fascinante desde ese punto de vista. Doctor, yo me quedé con algo que dijo usted en nuestro encuentro previo, que me gustaría que ampliara hoy acá. Los pongo en autos a nuestros amigos aquí. Contaba el doctor que como parte de su práctica, en un momento dado, llega una paciente, la medican, resulta ser eficaz en principio la medicación, pero cuando vuelve a la consulta al tiempo, le dice, ¿cómo se encuentra? Bien, fantástico, pero ¿sabe qué? Me siento rara porque esto alteró mi dinámica creativa. Había tenido la medicación algún impacto justamente en este que vendría a ser de alguna manera uno de los conceptos clave de nuestro tiempo. La creatividad es como nuestro concepto estrella, ¿no? A uno le exigen que sea creativo en el trabajo, en la pareja, en las relaciones sociales. Entonces, me debo preguntarle, ¿qué es lo que prima ante un caso como este, y a pedirle que nos cuente específicamente y ahonde en esta cuestión? ¿Qué idea de bienestar se maneja en esos casos? ¿Se prioriza que una persona sea operativa en términos normales, de una normalidad que por supuesto tenemos que definir, pero digamos más o menos que funcione el trabajo, que pueda atender su situación en su casa, etcétera? ¿O la creatividad? O reformulo la pregunta, ¿tiene la creatividad o la noción de creatividad un lugar en nuestra definición de salud hoy como para priorizar eso? Es difícil, ¿no?, el planteo, porque primero vamos al caso, y en realidad hay muchas referencias. Esta era una chica de unos 20 y pico de años
que le gustaba pintar, era, digamos, pintora, que un día me viene a ver, esto hace muchos años, porque ella tenía durante la noche unas, como en realidad tenía alucinaciones, ¿no? Ella era bastante extravagante y había sido durante su vida muy particular, y su familia siempre entendió que estas descripciones eran parte de la extravagancia de lo que había sido ella. Cuando ella me viene a ver, porque ella, digamos, entendía todo, pero sabía que le pasaban cosas raras que no podía explicarlas, en realidad lo que me estaba explicando era una epilepsia, era una crisis temporal, una crisis epiléptica, con lo cual a mí como neurólogo era muy sencillo, la mediqué y le borré absolutamente las crisis. O sea, ella no volvió a tener eso. Pero un tiempo después, cuando viene preocupada por su parte artística. Me decía, yo ya no pinto como antes. Dice, ya no tengo las alucinaciones, dice, pero mi creatividad no es la misma. En realidad ahí es muy difícil. También uno puede ver, ¿se acuerdan la película Una mente brillante? En Una mente brillante está, digamos, en vez de ponerle un antiepiléptico, le ponían un neuroléptico. O sea, era una psicosis que la medicaban y cuando lo frenaban con el neuroléptico no alucinaba, y cuando no alucinaba él no era creativo en su creatividad, digamos, de las matemáticas que tenía. El punto ahí es, primero que estamos hablando de patología versus normalidad, lo cual es difícil. Si hay una patología y es muy disruptiva, uno la medica, no tiene otro, digamos, porque el ejemplo de la epilepsia puede terminar con una convulsión generalizada, o sea, tiene que medicarla. El distinto es si uno evalúa, o sea, uno a veces tiene que evaluar qué gana y qué pierde cada vez que uno va a hacer un tratamiento. Entonces, si lo que va a perder no es tanto, uno a veces elige no hacerlo, ¿no? Eso, digamos, se puede manejar. ¿Qué es lo que uno prioriza? La calidad de vida de esa persona, ¿qué es lo que prefiere esa persona? Es muy probable que hay artistas que si los hubiéramos medicado no hubieran sido lo que fueron, ¿no? Digamos, uno ahí tiene que quizá tener cuidado qué es lo que está manejando, ¿no? Y qué es la ventaja y la desventaja de lo que está manejando. Y en este caso en particular tenía que estar medicada, o sea, le bajaba la creatividad artística, pero le daba, digamos, le permitía vivir, o sea, le permitía pensar en organizar su vida de otra manera, o sea, ahí no había duda, pero ella se quejaba, ¿no? Me decía, no era la misma. Eso pasa, queremos que nos curen del todo y de todo. Vuelvo a la sinestesia, ¿no? Para nosotros los poetas la sinestesia es básicamente un recurso expresivo, es esto de volver o tratar de convocar sensaciones provenientes de distintos sentidos, tendiendo a la elocuencia, a buscar alguna metáfora que diga mejor lo que tratamos de expresar, ¿no? Decía Juan Ramón Jiménez, el silencio es de oro, la tarde es de cristales. Y me preguntaba yo si esta sensibilidad ampliada, de alguna forma, que implica la sinestesia, tiene algún paralelo a nivel emocional, o sea, si se ha medido una resonancia emocional, digo, cualquiera de nosotros sale a la calle, ve la luz del sol y nos cambia el humor, digo, de alguna manera nos ponemos más contentos, y al contrario, por ahí hay gente a la que una tarde nublada la deprime. ¿Qué pasa cuando uno va por la vida saboreando colores, escuchando palabras, cuando las lee? ¿Hay algo que pueda a nivel emocional medirse? ¿Hay una euforia mayor? ¿Lo han estudiado? En general sí. En la sinestesia uno tiene un promotor y un concurrente. El promotor es el que desencadena y el concurrente es el otro sentido que viene a colaborar. Y siempre en las descripciones el componente emocional
digamos, siempre hay un componente emocional. La mayoría de las veces positivo y a veces negativo, pero siempre hay un componente emocional muy resaltado en la sinestesia. No pasa en neutro, siempre se siente mejor, se siente bien, eso lo gratifica. Sin duda, lo que yo decía antes, el juego de lo emocional no está lejos. O sea, yo les dije que los circuitos entraban por lo perceptivo y en los animales inferiores iban a lo emocional y en el ser humano podían independizarse, pero no independizarse totalmente. O sea, sin duda registramos información gracias a que tenemos impacto emocional. Si yo doy una charla divertida o terriblemente agresiva, todos ustedes se van a acordar toda la vida. Si yo doy algo neutro, van a salir de acá y nadie se va a acordar. Y eso es porque el componente emocional ayuda a registrar y ayuda a que funcione mejor la percepción, pero lo percibimos mejor, lo registramos mejor, o sea, sin duda eso. Pablo, tu constante diálogo entre tus dos facetas, si es que las vivís como algo separado, el científico y el artista, se unen de alguna manera en la observación, la curiosidad, territorios que de alguna manera son afines. Pero mucha gente tiene la percepción de que son universos separados, ¿no? A la ciencia se le asigna la racionalidad, al arte la inspiración, la creatividad, algo más suelto. ¿Cuáles han sido en tu ejercicio, en tu práctica, en tu cotidianidad, los prejuicios más difíciles de romper para poner a dialogar esas dos facetas? Tuyos y de los otros, ¿no? Los prejuicios, el gran prejuicio es, digamos, el reduccionismo, la monovisión, digamos. Vivimos como una época donde el conocimiento va en profundidad y no transversalmente, no en horizontalidad. Al filósofo natural del Renacimiento se le pedía que fuera horizontal, ¿no? Cada vez que él descubría algo, ¿sí?, se le obligaba culturalmente a que pusiera en el gran mapa de conocimiento, ¿sí?, el aporte que él había hecho. Y eso llegaba hasta extremos de qué connotación religiosa podía llegar a tener. Le pasó a Galileo, ¿no? Galileo sencillamente estudiando cómo cae una bala, ¿sí?, en el espacio, tiene un problema con la religión directamente. ¿Por qué? Porque el espíritu de época, el filósofo natural indica, hoy yo soy biólogo molecular, estoy muy lejos de una filosofía, estoy más cerca de una técnica que de un pensamiento filosófico. En la época del sabio, Galileo tenía que poner en el gran mapa del conocimiento su descubrimiento. Yo cuando hoy hago un experimento y publico un paper sobre cardiología, no se me pide las implicancias éticas y morales y menos religiosas, ¿no? Por suerte. No estoy criticando la época. Entonces, creo que este es el primer prejuicio, ¿sí?, que todos tenemos, digamos, que sobrepasar, que yo tengo que sobrepasar, que es: si estoy pintando un cuadro, estoy perdiendo tiempo en el laboratorio, ¿sí?, me estoy diversificando, no me estoy concentrando, estoy perdiendo poder de penetración en la materia. Obviamente, si uno persigue una perforación en el conocimiento, tiene que solo hacer eso, y yo solo tengo que estudiar 24 horas cómo funciona la mitocondria. El punto es, la generación de conocimiento es información, ¿sí? O sea, el conocimiento es información o es articulación y ficción sobre lo que uno va viendo en el mundo. Yo creo que la ciencia y el arte son campos de batalla de ideas, no de objetos. Entonces, acá el punto es, cuando yo estoy todo el día mirando la mitocondria, tengo mucha información de la mitocondria. Ahora, yo adquirí un nuevo conocimiento, ¿sí? Si yo agarro la guía telefónica, cuando todavía la guía telefónica era los libros, ¿no? Yo tengo un conocimiento de la población porque lea toda la guía telefónica, absolutamente no,
¿sí? Acá entonces el conocimiento es un cambio de paradigma, un cambio en la forma de ver la mitocondria como consume oxígeno. ¿Cómo puedo lograr eso? Tal vez yo creo que no es estando 15.000 horas en el laboratorio, sino ampliando la percepción y las relaciones entre las cosas. Cuando yo me formé con el doctor Tacchini, muchos supongo que lo conocen, si no, no conozcanlo, fue uno de los descubridores de la angiotensina, casi premio Nobel argentino. Cuando trajimos la primera computadora al instituto, el profesor vino y dijo, computadora, ¿y para qué quieren la computadora? Y todos dijimos, para trabajar más rápido. Y dijo, y joven, ¿y para qué quiere trabajar más rápido? Y nosotros medio asustados dijimos, para hacer más experimentos. Dijo, tiren la computadora. Entonces, si usted quiere hacer ciencia y gana tiempo con la computadora, ese tiempo que ganó, vaya al campo, vaya a la plaza, mire la naturaleza y reflexione, y después vuelva a hacer un experimento. Creo que este es el momento, digamos. Salir del prejuicio de que porque estoy muy concentrado en una cosa, voy a adquirir más conocimiento. Acá me parece una cuestión de transversalidad, de abrir horizontes. Y la suma, digamos, creo yo, en el campo científico, de la visión artística es que le suma intuición, le suma nuevas formas insospechadas de buscar relaciones entre la materia. Los científicos sabemos perfectamente bien que cuando vamos a hacer un experimento no salimos a ciegas a buscar algo. Salimos a partir de un protocolo previo, ¿sí? Que es una visualización del campo que tenemos. Ese campo visualizado nos permite profundizar, pero a la vez nos limita, ¿sí? Porque nos deja fuera lo que desconocemos. El arte trabaja justamente sobre lo misterioso y lo intuitivo. Ahí es donde la práctica artística suma a la científica, creo yo. No es que porque pinto un cuadro voy a saber más de la mitocondria, pero creo que me habilita plásticamente mi mecanismo hipotético deductivo, ¿sí? A tener más soltura, hacer ejercicio, digamos, musculatura mental. No sé si respondí un poco la pregunta. Yo estaba pensando, yo absolutamente coincido contigo, porque cuando yo pienso en investigación, pienso en etapas de la investigación científica. Y la verdad que la primera etapa de la investigación científica es absolutamente creativa y absolutamente de pensamiento paralelo, porque si no, lo único que hace uno es refritar lo que hay en la literatura. O sea, uno tiene que sentarse, claro, confirmar la literatura, y eso es todo lo que hace. La primera etapa es absolutamente de creatividad y de vuelo. La etapa siguiente, una vez que uno define lo que va a hacer, es lo que yo llamo es un top. Uno tiene que ponerse obsesivo y hacer nada más que eso y cumplir absolutamente lo que uno se propuso que iba a hacer. Y la etapa final vuelve a ser creativa, porque cuando van los resultados, uno tiene que meterlo en el mundo e interpretar eso y jugar en el mundo. O sea, yo creo que pintar un cuadro no perdés el tiempo, o sea, no estás perdiendo el tiempo de lo científico. Digamos, tiene todo un componente, lo que vos decías del juego de la creatividad es absoluta para la ciencia, ¿no? Y necesitas digamos, si uno funciona con un pensamiento obsesivo, rígido, lo único que vas a hacer es leer cosas y reproducir lo que lees, no vas a poder hacerlo. Los saltos implican que vos busques cosas distintas, pienses cosas distintas, recibas información distinta, te plantees cosas distintas a lo obvio. Pues si no, es la cantidad de cosas que uno lee que es lo mismo que dijo el otro, que dijo el otro, que dijo el otro. ¿No? Yo creo que ahí hay un juego y es parte lo mismo que en el arte, ¿no? Absolutamente, la creatividad está muchas veces, lo sabemos, tanto en el arte como en la ciencia, en la formulación de las preguntas, no en las respuestas. Lo que vamos a tener el coraje de preguntarnos, ¿no? Muchas veces intuitivamente y sabiendo que hay un error posible de por medio que quizás nos haga, en el caso de la ciencia, avanzar, en el caso del arte el progreso no existe, pero bueno, buscar una pregunta nueva tal vez. Doctor, el auge de las neurociencias, ahora doctor 1, doctor 2, tengo que decir, los dos son doctores acá, doctor Alegría. El auge de las neurociencias de un tiempo a esta parte ha generado la creencia popular, diríamos, de que todo es cuestión de dar con la sustancia indicada que equilibre la química que nos rige, ¿no? Entonces, tal o cual pastilla se puede pensar como la pastilla de la felicidad. Yo quería preguntarle cuánto de fantasía tiene esto, cuánto de realidad, y eventualmente
cuáles son los riesgos, de una mirada que a priori parece ser simplificadora, ¿no? El problema es que ponerle el prefijo neuro a cualquier cosa hace que a la gente le resulte súper interesante, sea súper atractivo y todo el mundo cree lo que se dice atrás del prefijo neuro. Si yo pongo neurofiesta, se supone, y métanse en internet y van a ver las neurofests, que son las fiestas electrónicas, y les puedo hacer una lista de neurocosas. Se han hecho trabajos en los cuales se demuestra que si yo estoy hablando acá y les estoy explicando un mecanismo psicológico y le digo que hay un trabajo que hizo una resonancia funcional y que esa resonancia funcional mostró tal cosa, todos terminan creyendo que lo que yo estoy diciendo es absolutamente cierto, por más que yo diga una barbaridad. Ese es el gran problema de las neurociencias. Y no el problema de las neurociencias, el problema de la divulgación de las neurociencias. Y el problema es que mucho de las neuro terminaron siendo cosas que usan informaciones parciales de lo que conocemos. Yo a veces escucho neuromarketing, escucho neuroeconomía, hay cosas interesantísimas. Hay un premio Nobel de neuroeconomía que era psicólogo y es interesantísimo el control de impulso, lo que él describe, pero cuando uno escucha en las charlas habituales, lo único que hacen es el razonamiento de mi tía, ponerlo con neuro adelante y querer decir que eso, sí, es absolutamente fragmentado. Yo creo que el comentario al principio suyo de que es poco lo que conocemos del cerebro, si es poco lo que conocemos, es difícil que pensemos que solucionamos todo en forma tan fácil, entendemos todo en forma tan fácil. Hay una distorsión de la realidad. El funcionamiento cerebral es extremadamente complejo. No existen estructuras cerebrales mudas como se pensaba antes, no existe el 80% del cerebro que no sabemos para qué sirve, no sabemos cómo juega, no sabemos cuál es el rol de cada una de las cosas. Conocemos cosas básicas, podemos sacar conclusiones interesantes, pero tenemos que evitar los silogismos, ¿no? El hecho de jugar con una información en algo y ponerla en todo y pensar que estamos con eso describiendo la realidad. Creo que ese es el gran problema hoy de las neurociencias. Las neurociencias son apasionantes. El problema es que muchos de los que hablan exceden, ¿no? Y se van por la rama y no tienen nada que ver con lo que está demostrado en experimentos, ¿no? Así que... No, está perfecto. Solo alguna cosa me hiciste acordar del pensamiento de la tía, digamos, cuando empezaron a florecer las neurociencias, no sé, yo estudiaba, no sé, iba a hablar de neurología, de golpe fue la neurociencia, ¿no? Como una cosa aparte. Empecé a ver en las bateas de las librerías de la calle Santa Fe que los libros de autoayuda que siempre estaban enfrente empezaron a ser reemplazados por los libros de neurociencia, ¿no? Era como una especie de autoayuda mecanicista, ¿no? Cientificista de la nueva época, un poco pensando él. No, y quería acotar que ahora vimos, digamos, bajo el paradigma de neurociencia, pero en los 90 era el paradigma de la ingeniería genética. El genoma humano, digamos, en los 70, con la revolución de la ingeniería genética y la biología molecular, se pensaba que decodificando el genoma humano era el santo grial. Y llegamos a poder, digamos, manejar la vida a voluntad. Un fracaso, obviamente, ¿no? La suma de las partes va a explicar todo, ¿no? Yo puedo tener las 22 letras del alfabeto, pero no explico la literatura. Creo que la neurociencia un poco vino a ocupar ese rol, ¿no? Estamos ya un poco cerca de las 5, creo que es el momento en el que suena nuestro gong, pero volviendo a la obra de Pablo Lapadula, quería que nos contaras un poco, él usa como dispositivos gabinetes de curiosidades, que es una idea que a mí me parece absolutamente encantadora, ¿no? Encantadora. Pero quería que ahondaras, que explicaras, porque a lo mejor no todos están al tanto de ese trabajo tuyo, y preguntarte concretamente cuál es el objeto o la obra más curiosa de tu gabinete de curiosidades y cómo llegaste a él y por qué.
Bueno, Gabinetes de Curiosidades, supongo que todos lo conocen, si no conozcanlo, como el doctor Tacchini también, es la estructura, digamos, premuseística de la modernidad. Son las colecciones privadas armadas justamente con los objetos curiosos, ¿sí? Curiosos. Por ejemplo, la farmacobotánica del Renacimiento surgía a partir de juntar plantas que podían tener efectos curiosos. Entonces el boticario tenía atrás de la farmacia, digamos, atrás del mostrador, tenía su gabinete de curiosidades biológicos. Pueden ser artificiales o naturales, y no sé, los comerciantes de Venecia, por ejemplo, traían caracoles, objetos de China, cosas raras, y todo ese universo curioso era el gabinete de curiosidad. En la modernidad, el gabinete de curiosidad se va a ordenar. Lo que va a ser artístico va a pasar al Museo de Bellas Artes, y lo que es biológico va a pasar al Museo de Ciencias Naturales, la partición de los saberes. ¿Por qué me interesa el gabinete de curiosidades? Porque es una cartografía, es una taxonomía, pero anclado en la experiencia personal, no académica. Como biólogo, como científico, nosotros metemos la mano en la materia. Sabemos perfectamente bien que conocer es experiencia. Si no somos universalistas, somos enciclopedistas. Hablamos de todo, pero no conocemos a través de la experiencia. La ciencia del arte se trata de embarrarse, meter las patas en el barro y ensuciarse y salir airoso si se puede. El gabinete de curiosidades entonces está constituido, en mi caso personal, con todos aquellos objetos claves a lo largo de mi vida, tanto del arte como del campo científico, ¿sí?, que trazaron un mapa emocional de mi vida. Es una taxonomía, una cosmogonía emocional. Poner de nuevo al sujeto en el centro de la operatoria del conocimiento. Un poco para contrabalancear por lo que nos pasa en la ciencia, donde los sujetos están en función de la gran universidad, ¿sí?, pero el objetivo final es el bienestar del ser humano. Entonces el gabinete sale un poco a buscar aquellos objetos y es como una metáfora e incita a todos los demás a que para buscar conocimiento lo busquen sus propias experiencias personales. Y pueden ser objetos nimios, totalmente ridículos, pero que en tu vivencia marcaron algo. Yo como biólogo, por ejemplo, puedo estudiar lo que es la belleza de una libélula en un libro, pero yo entiendo el ala de la libélula cuando yo la tengo, la agarro y la miro a través del sol, y eso es lo que me constituye como científico, como biólogo, ¿sí? Si no, soy una persona de biblioteca. Me preguntaste cuáles son los objetos más curiosos. En el último gabinete de curiosidades yo tuve la posibilidad, y esta es una de las, creo, de las virtudes del gabinete de curiosidad, de mezclar, por ejemplo, un Western blot, ¿sí?, que son las proteínas, la extracción de proteínas que hacemos en el laboratorio, ¿sí?, nosotros las llamamos banditas o manchitas, son proteínas muy chiquititas, son los objetos más pequeños que podemos manipular, y pude hacerlo dialogar en la instalación a través del arte contemporáneo con una pieza de 3 millones de años de edad, que era la caparación de un gliptodonte. Un gliptodonte que una amiga mía que vive en Pilar, haciendo una cantera, encontraron a un dinosaurio ahí, acá en Pilar, y me dijo: Pablo, vos sos biólogo, esto te va a encantar. Y bueno, esta situación, digamos, ¿no?, de poder hacer dialogar dos objetos antitéticos en el nivel de organización y en el nivel histórico, ¿sí?, que en la academia yo jamás podría ponerlos en diálogo, no tendría ningún sentido para la ciencia poner en diálogo un Western blot con la caparación de un gliptodonte. Esto hay que entenderlo. Cuando uno hace arte hay que ser arte, y cuando hace ciencia hay que ser ciencia. Si yo rompo el diagrama de la ciencia, ya estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Yo en el laboratorio tengo que hacer el protocolo, como decía el doctor. Si no, estoy haciendo mal las cosas. Bueno, estas son las cosas que me interesan. Cruzar relaciones, ¿sí?, relaciones que en realidad terminan hablando de relaciones afectivas. Relaciones afectivas en el Western blot con mi amor hacia el laboratorio, y relaciones afectivas con mi amiga que me regala el gliptodonte, y mi relación afectiva con la caverna y el humo, y se empiezan a trazar, digamos, ahí redes más que tienen que ver con un humanismo y una ciencia en función del humanismo. No sé si... Ahora nos tiene que contar, doctor Allegri, cuál es su gabinete de curiosidades. No sé, usted sabrá. Yo soy chiste, por supuesto. No, bueno, sí me parece que no podemos dejar pasar la ocasión teniéndolo acá, eminente en lo suyo, y porque todos los que
estamos yendo y empieza el fin de semana y todas esas cosas que se nos ocurren los viernes de pedirle una hoja de ruta, un kit de supervivencia, algo así como consejos que pueda usted darnos para que tratemos bien a nuestro cerebro y para que en función de eso que usted nos recomiende, cosas para hacer o cosas para no hacer, nos dirá usted, podamos todos vivir un poco mejor y convertir nuestras vidas en pequeñas obras de arte. Bueno, yo creo que el primer punto que uno tiene que saber es que gracias a la medicina, en los últimos 200 años el ser humano duplica su expectativa de vida. O sea, prácticamente de 45 años vamos a pasar en unos años a llegar a un promedio de 90 años. Esto implica un gran desafío, o sea, es muy interesante desde el punto de vista de prolongar la expectativa de vida, pero implica un gran desafío para la calidad de la expectativa de vida. Entonces, el gran desafío está en cómo uno logra cambiar hábitos a lo largo de la vida para mejorar esa llegada a la tercera edad. Y esto es muy importante porque hasta hace unos años todos pensábamos que cuando nos jubilábamos nos teníamos que preocupar por ir a un club, hacer esto, hacer el otro, no dejar las actividades, tener lo que se llamaba el envejecimiento activo. Y hoy lo que se sabe es que, bueno, si ya estamos envejeciendo, tenemos que tener envejecimiento activo, pero hay que cambiar los hábitos de vida hacia atrás, mejorar los hábitos de vida hacia atrás, controlar todo lo que son los factores de riesgo, mantener todo lo que son las actividades, mantener los estímulos, mantener los objetivos, o sea, ir hacia un cambio en lo que tiene que ver con todos los hábitos a lo largo de la vida. Eso va a hacer que lleguemos mejor y que logremos mejor la tercera edad. Yo creo que ese es el gran cambio y en eso están gran parte de los objetivos hoy en lo que tiene que ver en prevención, en trabajar con prevención, pero trabajar desde el hecho de la edad temprana, desde la educación, desde la estimulación, desde la posibilidad de entender lo artístico y tener una beta artística, poder ser creativo, no ser rutinario, o sea, lograr y sobre todo mantener objetivos. Porque el gran problema del envejecimiento es la pérdida de los objetivos. Se pierden los objetivos y uno no sabe que perdió los objetivos, pero ya no sabe para qué está. Y eso es lo que de alguna manera hay que dimensionar y organizar. Yo creo que ese es el gran desafío. Hay trabajos muy interesantes, un trabajo que Lucía Crivelli y Ismael Calandri están programando, que es un trabajo internacional, que es el FINGER, que trabaja sobre todo eso, y es el gran desafío para los próximos años. ¿Cómo hacemos para mejorar el cómo llegamos a el envejecimiento y cómo manejamos eso? Nos vemos, vos en 30 años, yo en menos de 30 años.